La Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a esta montaña, échate en el mar, y que la montaña nos obedecería, ¿verdad? Y tener fe, todos tenemos fe. Todos tenemos fe en algo. Ya sea en algún cuadro de fútbol, ¿verdad? Ahí no voy a hablar mucho de eso porque andamos medio mal nosotros, entonces, ¿no? En los políticos, ¿cuántos ponen su fe en los políticos cada 5 años? O cada 4, depende cuando se. ¿Cuántos no? Hay fanáticos ahí por los políticos. Otros tienen fe en sí mismos. No, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, yo puedo alcanzar las cosas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La fe que alcanza milagros es la fe en el Señor Jesucristo. La fe que logra alcanzar los milagros, la fe que mueve montañas, es la fe en el Señor Jesucristo. Y tener fe en Jesús es más que decir yo creo en Dios. Porque todos los que estamos aquí creemos en el Señor, por algo estamos aquí, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice que hasta los demonios creen en el Señor, creen en Dios y tiemblan. ¿Crees en Dios? Le dice ahí la carta. También los demonios creen y tiemblan. Tener fe en Jesús es más que venir a adorar su nombre, es creerle a Él que Él puede hacer algo con nuestras vidas y que puede hacer algo grande en nosotros. Tener fe en Jesús y vivir una vida llena de expectativas, una vida llena de sueños, es soñar a lo grande, es tener fe en Jesús. Y digo de soñar a lo grande porque nuestro Dios es un Dios grande. Un Dios que no escatimó a su Hijo para darlo en salvación a ti y a mí, que hoy tengamos vida eterna. No va a dar soñando pequeñas cosas para nosotros, sino que tiene sueños grandes para ti, para mí, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios piensa en grande cuando piensa en nosotros. Somos nosotros los que muchas veces fijamos nuestros sueños, soñamos a lo grande, pero luego miramos nuestra condición y comenzamos a bajar la mirada. Comenzamos ahí a bajar la mirada. Es como que sabemos nosotros que Santiago va a ser el médico de Sauce. Y él comenzó con ese sueño a lo grande, pero después dice, no, yo no puedo llegar, voy a quedar con el enfermero. No, si Dios te puso ese sueño de que vas a ser médico, no te conformes con ser un enfermero. No digo que está mal ser enfermero, ¿no? Pero, o sea, si Dios puso algo grande en tu corazón, sigue soñando, sigue creyéndole a Él. No acomode los sueños de Dios a nuestra condición. Y esto lo que demuestra es que nosotros creemos en Dios, pero muchas veces no tenemos la fe necesaria para que los milagros ocurran en nuestras vidas. Muchas veces creemos que Dios sí nos puede salvar del infierno, nos da la salvación, nos perdona los pecados, pero de ahí a bendecirnos, de ahí a prosperarnos, de ahí a darnos una casa, de ahí a darnos un terreno, ¿verdad? Es otro cantar. Ahí, bueno, hay que creerle ahí. Pero ¿sabes qué? Dios sigue siendo el mismo. Y dice la Biblia que su poder no ha cambiado ni menguado, y para nuestro Dios todo es posible, porque dice su palabra que no hay nada imposible para Él. En ocasiones podemos llegar a pensar que hay periodos donde Dios se mueve con poder, se mueve con libertad, ¿verdad? Con más poder que en nuestro tiempo, ¿o no? Se habla mucho del avivamiento, se habla mucho de un nuevo despertar, de que Dios va a enviar un avivamiento, ¿sí o no? Creo que desde allá en Cuba también se debe hablar así, ¿verdad? Dios va a traer un avivamiento, Dios va a traer un avivamiento. Ahí. Y ahí andamos esperando esos tiempos, ¿verdad?, de avivamiento, o vamos de un lado para el otro buscando el mover de Dios. Escuchamos que viene el predicador tal, el predicador fulano de tal, y allá salimos corriendo ahí porque Dios lo use, que esto y que aquello. Ahí. Y no nos damos cuenta, nos olvidamos que lo que mueve la mano de Dios no son los tiempos, no es el predicador, no es el apóstol, no es el profeta, sino lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. La fe en Él es lo que mueve la mano de Dios, ¿verdad? Si creemos, dice la palabra del Señor, que vamos a ver la gloria de Dios. Y en este pasaje que leímos, esta historia conocida, encontramos como una promoción de los milagros de Jesús. Ahí, porque nos dice la Biblia que 2 personas fueron sanadas, es como un 2 por 1 ahí del Señor Jesucristo. Andaba apurado el Señor, entonces aprovechó la volada, sanó a una mujer y ya que de paso después resucitó a esta niña, porque dice que había muerto, ¿verdad? 2 milagros casi en el mismo momento. Encontramos, como le decía, el 2 por 1 del Señor. 2 personas con necesidades diferentes, pero urgentes, ¿verdad?, de que esa necesidad fuera suplida. Porque tanto Jairo, que fue el que se presentó delante del Señor, tenía a su hija enferma. Y todo aquel que es padre sabe lo que se siente cuando un hijo, ¿verdad?, está enfermo y que no encuentra la solución y que la fiebre no baja, que le damos Causalón, le damos Novalgina y no baja, y le ponemos paño de agua y nos salimos para el médico corriendo y el médico te dice, bueno, espera, atendé ahí, vos estás desesperado, porque lo tenés que atender ya, ¿verdad? Porque como padre ahí tenemos una urgencia. Esa persona tenía una necesidad diferente, pero eran urgentes.
una persona, la mujer llevaba, dice, 12 años con una enfermedad. 12 años, que hasta ese día era incurable para ella. Ella había buscado por todos lados, dice la Biblia, que no había podido encontrar la solución. Y la otra persona, como decía Jairo, que tenía a su hija gravemente enferma. Pero hay algo más que tenían en común esta persona, aparte de su necesidad, y era la fe en Jesucristo. Era la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo. Ellos se acercaron a Jesús porque creían que Él era el único que podía realizar el milagro. Era el único que podía salvarlo. Porque la fe en Jesús es la que nos lleva a nosotros a los milagros, ¿verdad? O es la que hace que estos milagros se hagan realidad en nuestras vidas. Por eso vamos a ver cómo actúa la fe en Jesús para que los milagros se hagan realidad en nosotros. ¿Estás necesitando de un milagro? ¿Estás necesitando de que Dios haga algo grandioso en tu vida? Bueno, vamos a ver qué es lo que la fe en Jesús sortea, ¿verdad?, para que esos milagros ocurran. Por ejemplo, la fe en Jesús supera escollos. Y la primera escollo que muchas veces supera la fe en Jesucristo es la creencia religiosa. Dice la Biblia que Jairo era el líder de esa sinagoga, de esa región que había ahí en ese lugar. O sea, Jairo tenía una creencia judía, era el líder de esa sinagoga. ¿Y qué pasaba? Él tuvo ahí que superar ese escollo porque decía, sí, yo escucho que Jesús sana, yo escucho que Jesús hace milagros y hace cosas absurdas ahí como sanar a la suegra, porque vieron que Jesús sanaba a suegra también ahí de vez en cuando, ¿no? Pero dice, entonces, ¿cómo hago? Porque yo tengo mi creencia en el Señor de Jehová, era judío y todo eso había como una lucha interna de lo cual creía. Aparte, no nos olvidemos que dice la Biblia, encontramos en otro evangelio, que a todos aquellos que le reconocían, a que decían que Jesucristo era el Mesías, lo echaban de la sinagoga. Que era el caso, recuerdan ahí en el pasaje en Juan, cuando Jesucristo sana a un ciego de nacimiento, que traen a los padres y le dicen, a ver, ¿este era su hijo? Sí, le dice, ¿cómo es que usted dice que nació ciego y ahora que ve? Dice, ¿edad tiene? Pregúntenle a él, dice. Sabemos que nuestro hijo, sabemos que nació ciego, ¿cómo es que ve ahora? No lo sabemos, pregúntenle a él. ¿Por qué? Y la Biblia nos aclara que tenían miedo de que si ellos reconocían que Jesucristo era el Mesías, eran expulsados de la sinagoga. Imagínense entonces todo lo que tuvo que batallar Jairo en su corazón, en su mente, porque él era de la creencia judía y era un líder todavía. O sea, lo más probable es que se quedaría sin trabajo, lo más probable es que lo expulsarían de la sinagoga y todo, pero tuvo que superar eso, ¿verdad? Tuvo que enfrentar muchos dilemas, el que van a decir, pero vos, Jairo, vos te vas a ir con este incircunciso, te vas a ir con este que vieron lo que le decían de Jesucristo, le decían de todo un poco. Este por Belcebú echa a los demonios, decían. No creían en el Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Jairo estaba dispuesto a perder su puesto en la sinagoga con tal de que Jesús sanara a su hijo. Y muchos de nosotros también muchas veces tenemos que sortear esa barrera de la religión. Porque algunos crecimos en el catolicismo. ¿Cuántos que hemos crecido ahí con las enseñanzas del catolicismo? Yo nací, o sea, tomé la comunión en el catolicismo, ¿verdad? ¿Y saben cuántas veces yo peleaba ahí conmigo mismo cuando me hablaban de Jesucristo? Cuando venían y golpeaban las manos, se hacían testigos de Jehová, o sea, lo mismo cristianos, hermanos, ¿verdad? Predicando y repartiendo un folleto. Y yo decía, no, pero eso es una falsa, son falsos, la Biblia no dice nada de ello. Peleaba conmigo mismo, hasta que un día tuve que reconocer que Jesucristo era el Señor y era el Salvador, ¿verdad? Algunos entonces crecimos en el catolicismo y tenemos que romper esa barrera. Mientras no rompemos esa barrera, los milagros no llegan a nuestras vidas. Otros creen en Jesús, pero creen en ese Jesús religioso. Creen en un Dios dictatorial, en un Dios que anda como el látigo ahí, mirando que si fallaste, ahí te da un rebencazo. Ahí, por eso está el dicho, ¿no? Que dice, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Si la Biblia me dice que Dios es misericordioso, que Dios es perdonador, ¿verdad? Que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y a veces muchos creen en ese Jesucristo, en ese que está ahí dándote con un látigo, ahí, yo te dije que ibas a pecar, yo te lo dije, ahí. Y no, Jesucristo no es así. Y no pueden entender que Jesucristo perdona, que Jesucristo restaura, ¿verdad? Que Jesucristo siempre extiende la mano cuando te estás hundiendo y está Pedro ahí que se está hundiendo, ahí en las aguas y dice, Señor, sálvame, y el maestro levanta. Y así es con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros fallamos, verdad? Pero Jesucristo siempre está ahí para darnos una nueva oportunidad. Tenemos creencias que tenemos que superar, ¿verdad? Religiosidad. Otros creen en ellos mismos. Ahí les cuesta
pedirle ayuda a otros. Le cuesta pedirle, reconocer que son débiles, ¿verdad? Y decir, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque se creen autosuficientes, ¿verdad? Entonces toda esa creencia la fe en Jesús tiene que superarla para que el milagro ocurra en nuestras vidas. Y ¿sabe qué? La religión no salva. La religión no te salva. La religión lo único que te hace rutinario. Te hace que vos vengas los domingos a la iglesia, los juegos, el día que toque ir a la iglesia, ¿verdad? Que te acomodes ahí, y si en otro lugar hasta tenés que ir de corbata, ahí porque si no eres un santo, ¿verdad? Después llegas a tu casa y haces cualquier destrozo, pero en la iglesia aparenta santidad, te pones la corbatita y todo, y ahí, gloria a Dios, aleluya. Y eso es religioso. Yo conozco personas, ¿verdad?, que afuera te saludaban, te hablaban normalmente, pero era cruzar la puerta de la iglesia y era, oh, Dios te bendiga, hermano, ¿cómo te va? Gloria a Dios. Y así, ¿por qué cambias? Eso es ser religioso, ¿verdad? Y la religión no te va a conducir a ningún milagro. En ocasiones la religión encajona el mover de Dios en un lugar, porque creemos que Dios tiene que obrar así y así, si no, no es de Dios. La religión era lo que en los tiempos de Jesucristo impedía que el Señor Jesucristo hiciera milagros, porque decía, no dé la gloria a Dios, da la gloria a otro, porque reconoce que ese Señor, ese mover no es de Dios, decía. Lo que está haciendo de Jesús no es de Dios. ¿Por qué? Porque eran religiosos y encajonaban a Jesucristo, encajonaban el mover de Dios en una manera y decían que Dios no obraba así. La fe en Jesús es más que religión. La fe en Jesucristo rompe ahí con toda creencia de nuestras vidas. Queremos que Jesucristo haga un milagro en nuestras vidas. Bueno, despójate de toda creencia, despójate de toda religiosidad, ahí de lo que has aprendido hasta ahora, porque Dios cada día te va enseñando algo nuevo. Lo que aprendiste ayer de Dios fue hasta ayer. Ahora sigue, hoy tiene algo nuevo Dios para ti. No sé si te ha pasado que cuando viniste a los pies del Señor ahí, oraste por algo de una manera y Dios te abrió la puerta al toque, ¿verdad? Pasó el tiempo, pasó años, no sé, un tiempo distinto, te vuelve a pasar lo mismo, volviste a orar de la misma manera y Dios no hizo nada. Porque Dios no es religión. Por eso encontramos en la Biblia que Dios sanaba de diferentes formas. A los ciegos, las otras vueltas les compartía que a uno les escupió en los ojos, a otro agarró, hizo con su saliva, hizo barro, ¿verdad? Y le untó los ojos y le dijo, ve y lávate allí en tal lado. A uno le decía, quiero ser limpio, y lo limpiaba ahí de la lepra. A otros les decía, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando iban caminando, los 10 leprosos fueron sanados. O sea, Dios no hacía todo de la misma manera, hacía como Él se le antojaba. Y es así, la fe en Jesús es más que religión, rompe con toda creencia. Otra cosa que supera ahí la fe en Jesús es el no podrás, no lo vas a lograr. Tanto Jairo como la mujer tuvieron que superar el no podrás. No lo vas a hacer, no lo vas a alcanzar, no vas a llegar a tiempo, ¿verdad? ¿Sabes qué? La fe en Jesús no escucha, no se puede. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida ahí, no lo vas a poder hacer? No se puede. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces ese no se puede se hizo real en tu vida porque le creíste? En vez de creerle a Jesucristo que dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La fe en Jesús supera ese no podrás. Cuando todos te digan no se puede, vos ponte obstinado ahí como terco y dice, no, yo creo en el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo me lo prometió, el Señor lo va a hacer. Y sigue para adelante. El no podrás, ahí mira nuestras condiciones. El no lo vas a poder lograr, mira lo que vos tenés en el bolsillo. Mira lo que vos tenés. Entonces vas a decir, sí, no puedo. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a comprar un terreno si no tenemos plata? ¿No? Eso es lo que me dicen, no podrá. ¿Cómo vamos a tener la iglesia propia, tener el local y todo lo que soñamos, ¿verdad? De tener salones, de tener un lugar ahí para dar refugio a la gente, de tener un buen comedor, quizás por si viene una mala época, ahí ayudar y dar alimento al que lo necesite. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos dinero? Es verdad, no tenemos dinero, pero tenemos a Dios, que es el dueño de la plata y del oro, que es el que provee, ¿verdad? Él no podrá, mira las condiciones, pero la fe en Jesús, como le decía, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No dejemos que el enemigo nos gane y nos diga, no lo vas a poder hacer, vos sos un pelagato, mirá que ni siquiera apellido tenés. Ahí no, confía en el Señor Jesucristo que lo vas a lograr, ¿verdad? Él no podrá, muchas veces nos dice que ya es tarde. Muchas veces también ese no podrá viene disfrazado con el tiempo y dice ya es tarde.
De repente Jairo, cuando logra encontrarse con Jesús, cuando logra vencer todas esas barreras de religiosidad, dice, más sí, que no importa lo que me digan los otros fariseos y tal, yo voy a buscar a Jesús. Después, bueno, que me llamen a disciplina y que sea lo que sea, pero yo quiero que mi hija sea sana. Cuando logra vencer eso, cuando comienzan a caminar, resulta que viene alguien de la calle y le dice, ya está, llegaste tarde. Ahí, tu hija murió. Ahí, muchas veces Él no podrá venir como nos va a querer decir que ya es tarde, que ya te pasó la oportunidad, que ya el tren de la vida ya pasó por tu estación y vos no te subiste y ahora ya está, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Jesucristo te dice hoy, nos dice, no temas, cree solamente. Nunca es tarde, ¿verdad? A Jairo, como le decía, le vinieron a decir que su hija había muerto. Y ¿sabes qué? La mujer llevaba 12 años, dice la Biblia, ahí enferma. 12 años tratando de luchar. ¿Sabes cuántas veces ella debe haber pensado, no hay solución? ¿Sabes cuántas veces ella quizás escuchó de un médico y viajó? Porque dice la Biblia que gastó todo lo que tenía, viajó y fue hasta ahí. Y bueno, hizo el tratamiento y después siguió todo igual. ¿Cuántas veces quizás algún familiar de ella le dijo, la verdad que ya está, olvídate, no vas a poder ser sana de esto, acostumbrate a vivir con esto, ¿verdad? Pero la fe en Jesús siempre nos va a decir que hay una oportunidad, que no temas, que creamos solamente en Él. Por la fe en Jesús nos dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana para nosotros. Gloria a Dios. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad. Quizá hoy fallamos al Señor. Quizá hoy fallamos y viene ahí y no podrá, ya es tarde, ya metiste la pata, ya no tenés más solución, no hay más solución para ti. Pero Jesucristo nos dice, ¿verdad? Que no temamos, que creamos solamente. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Lamentaciones que nuevas son las misericordias del Señor y las cuales se renuevan para nosotros cada mañana. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad delante de Dios. Cada mañana Dios nos da una nueva oportunidad de agradarle, una nueva oportunidad de poder conquistar lo que hasta hoy no pudimos hacerlo. La fe en el Señor Jesucristo entonces supera la creencia religiosa, supera el no podrás y supera las burlas. ¿Alguien se ha burlado de ti por creer en Jesucristo? Cuando comenzamos, a los comienzos más que nada, son como después ya vemos que nadie nos hace nada, ya está, nos acostumbramos. Pero a los comienzos dicen, ahí va el monje, ahí va la santita, a ver dónde está tu Dios, ¿verdad? Jairo también tuvo que soportar la burla. El mismo Señor Jesucristo dice que cuando llegó a la casa le dijo, ¿por qué están llorando si la niña no está muerta? Se burlaban de él, se burlaban ahí de Jesucristo. Jairo también tuvo que soportarla, ¿verdad? Y esta mujer, imagínense también las burlas que se debe haber soportado por 12 años. Ahí está la enfermita, ahí está esta, ahí está lo otro. Y sin embargo, creyó en el Señor Jesucristo, seguían creyendo en Él, confiaron en lo que el Señor le dijo. En nuestro momento de necesidad, muchos se van a burlar de nuestra fe en el Señor. Porque es en ese momento que se burlan. Porque cuando todo está bien, cuando Dios nos va bendiciendo y tenemos todo el viento de cola, ¿verdad? Nadie se va a atrever a burlarse de nosotros por creer en Jesucristo. Porque no puede. Pero cuando tenemos necesidad, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando nos quedamos sin hogar, y si ahí estamos, ahí van a venir y se van a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que te ayuda? ¿Dónde está ese Dios ahí que te da todo, verdad? Siempre en el peor momento de nuestra necesidad va a venir alguien a decirnos dónde está tu Dios. O un pensamiento ahí. Tenemos que seguir confiando en lo que Dios nos dijo. Y el Señor dice en su palabra que si creemos en Él, vamos a ver la gloria de Dios. Al que cree, todo es posible. ¿Recuerdan cuando Lázaro había muerto? Que él llega ahí al lugar donde estaban y así dice que 4 días que ya estaba gediendo, se estaba echando dolor, y ahí le dice, bueno, quiten la piedra. Y Marta va y le dice, Señor, pero mal dolor, no te lo recomiendo, hace 4 días que ya está. Y él dice, ¿no te he dicho que si quieres ganar la gloria de Dios? Necesitamos creerle al Señor, ¿verdad? Aunque vengan en esos momentos de más necesidad y se quieran burlar de nosotros, sigue confiando en el Señor, sigue creyendo que Dios está contigo, sigue creyendo, ¿verdad?, que Dios no te va a abandonar. Luego, porque ¿sabes qué? Luego de que Dios bendiga tu vida, los que se burlaban se van a tener que entregar la burla. Los que se burlaban de ti porque tú confiabas en el Señor, cuando vean que Dios te levanta, cuando vean que el Señor te restaura y cuando vean que el Señor va cumpliendo lo que Él dijo que iba a cumplir en tu vida, muchos van a venir a ti y te van a decir, yo quiero conocer a ese Dios.
Yo quiero conocer a ese Dios que tú tienes, ese Dios que te perdona, ese Dios que te da una nueva esperanza. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo alcanzaste? Bueno, sentate ahí y escuchar cómo fue que Dios lo hizo. Entonces la fe en Jesús es la que alcanza milagros. La fe en Jesús supera escollos. Y la fe en Jesús es la que verdaderamente recibe los milagros. ¿Por qué? Porque se despoja de todo lo anterior. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos despojamos de todo lo anterior, ¿o no? Cuando decidimos venir a los pies de Cristo, ¿por qué fue? Porque ya estábamos cansados de la vieja vida, porque no encontrábamos ninguna solución, ¿verdad? Porque había una tristeza ahí en nosotros. Yo recuerdo el día ese que acepté a Jesucristo, para mí era el día más triste de mi vida. Sin embargo, cambió, como dice la palabra, mi lamento en baile. Ahí fue cuando conocí al Señor y me despojé de todo lo otro, porque me había dado cuenta que todo lo que yo había creído, todo lo que yo había identificado y idolatrado y todo lo demás, no me había llevado nada. Me había llevado una vida sin gozo, sin futuro, sin nada. Entonces la fe en Jesús es la que recibe milagro porque se despoja de todo lo anterior. Jairo se despojó de su puesto. Él dijo, más sí, ¿qué me importa? Que llamen al Sanedrín, que llamen a lo que quieran, ahí que me disciplinen, que me saquen de mi puesto. Yo quiero que mi hija sea sana. Yo voy a buscar a Jesucristo. Y bueno, cuando supo que había desembarcado, fue y se postró delante de él y le dijo, Señor, salva a mi hija, ¿verdad? La Biblia nos dice que el ciego Bartimeo, cuando ve que se entera, ¿verdad? Porque todavía no estaba mirando, porque era ciego, se entera de que Jesucristo estaba pasando por ese camino, comienza a clamar, y le dicen, muchos dicen en la Biblia que le decían, cállate, que se callara, ¿verdad? Y él decía que la Biblia nos dice que gritaba aún más, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Y cuando se detiene, Jesús le manda a llamar, vean y le dicen, vean, levántate que te llama. Y dice la Biblia que al instante él se despoja de la capa. Y es interesante ese hecho que la Biblia marca, que el Evangelio de Marcos también marca, porque sabes que la capa en ese tiempo era lo que habilitaba a esta persona a estar pidiendo limosna. No era cualquiera que se podía venir a pedir limosna, no es como en los tiempos de hoy, ¿verdad? Que cualquiera te pide una monedita, ahí cualquiera te pide una monedita, valor de una ayuda, ahí te quedan mirando, ¿no? Ahí si no tenés. No, en aquel tiempo, si no tenían la capa, no podían pedir, no podían sentarse al camino a pedir limosna a nadie. Y ¿sabes qué? Él dijo, el Señor me va a bendecir, ¿qué me importa lo que me van a dar? Yo me despojo de esto, me despojo de la limosna y me voy a lo nuevo que Dios tiene para mi vida, dijo Bartimeo. Él se despojó de esa vieja vida para recibir la nueva vida que Cristo le estaba por dar. Y es así lo que nosotros debemos de hacer, despojarnos de todo lo anterior. La fe en Jesús nos hace despojar de nuestra vieja vida para poder recibir ese milagro de Dios. ¿Por qué muchas veces no viene un milagro de Dios en tu vida y en mi vida? Porque todavía hay cosas viejas, ¿verdad? Que están arraigadas en nuestro corazón, en nuestra mente, que no las despojamos. Y como le dije hace un tiempo atrás, Egipto no entraba en la tierra prometida. Y muchos que salieron de Egipto y no entraron en la tierra prometida era porque tenían a Egipto en sus corazones. Entonces perecieron ahí 40 años en el desierto. Y la nueva generación que entró ya se había olvidado de Egipto. Queremos entrar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Despojémonos de esas creencias, de esa vieja vida que traemos muchas veces atrás. Ahora ya no cuestionamos. Cuando Dios va a hacer algo, que haga como Él quiera, ¿verdad? Ahora simplemente le creemos. Antes decíamos, no, Dios tiene que obrar así, tiene que obrar así, que esto y que aquello y que lo otro. Ahí, no, ahora Dios, haz como tú quieras. Amén. Haz como tú quieras. Señor, no tenemos plata para comprar el terreno, no tenemos plata para edificar la iglesia, pero confiamos en ti. Y haz lo que tú quieras hacer. Y muchas veces uno planea y sueña y dice, Señor, que venga el más rico de Sauce y se convierta. Y a veces hasta lo enfermamos al más rico de Sauce, ¿no? Porque decimos que venga enfermo ahí, que oremos, que se sane y que tú lo toques y que nos regale todo. ¿Verdad? Siempre planeamos todo, porque todos tenemos un plan. Siempre planeamos ahí nuestras vidas. Y no, Dios, haz lo que quieras hacer. Haz lo que quieras hacer ahí. Creámosle a Dios. Cuando nuestra fe está contaminada por las viejas costumbres, por la religión, nunca vamos a creer que Dios está haciendo un milagro. Creo que ya les conté aquí, pero les voy a contar nuevamente un milagro allí de eso que te dejan ahí con la boca abierta, que pasó allá en Flor de Madonia cuando estábamos allá, hace años ya, 2005, ¿no? Capaz que ni Samuel era nacido todavía. Ahí.
Y viene un pastor ahí y resulta que me creen porque yo estaba, usted me puede decir no es verdad, yo voy a decir que sí porque yo lo vi, estaba mi esposa ahí. El Señor les tiró la pierna a 3 personas, a la madre y a los hijos, ¿no? A los 2 hijos, sí, 3 personas. Ahí, y yo quedé, porque ahí, vivo y en directo. No era una mega iglesia, no, porque era más chiquito que era la mitad allí donde estábamos. Y Dios hizo un terrible milagro, yo nunca había visto esos milagros. Sí había visto de sanidad, de liberación, ahí que la demoníaca se y tal, y sale, ¿no? Ahí, pero de ese milagro de sanidad, así no había visto. Y quedé, claro, asombrado. Y estaba estudiando, me acuerdo, ya en el seminario, y lo contaba con un compañero ahí, con el hermano. Y él me miraba y me decía, ¿y cómo hice? ¿Y cómo lo? ¿Y que esto? ¿Y que aquello? Y yo hice como lo dijo en el nombre de Jesús y nada más. Y ocurrió, hay que no cree, no cree. ¿No? A veces no creemos que Dios está obrando, ¿verdad? Y buscamos siempre el pelo huevo, como dice el dicho. Como le decían ahí a estos fariseos, ahí, a los padres de este ciego que había nacido ciego y que Dios lo había sanado. ¿Cómo es que tú dices que tu hijo es ciego y ahora ve? No creen en lo que Dios hace, ¿verdad? Despojémonos de todo eso para recibir los milagros de Dios. Y como siempre le digo, dejemos que Dios vuele en nuestra mente. Que Dios vuele en nuestra mente. Despojémonos. Ahí vas a ver grandes cosas. Ahí. Como le dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? A Natanael, creo que fue, cuando Natanael le dice, Jesucristo le dice, cuando te vi ahí debajo de la higuera, ahí, te vi que estabas ahí. Y entonces le dice, Señor, tú eres un profeta. Y le dice, porque te dije eso, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ahí cuando comienza ahí el ministerio ahí con sus discípulos, ¿verdad? El que hayas comprado nos cambió la mitad del precio. No es nada. Cosas mejores que estas verás si tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Es simplemente confiar y despojarnos de esa vieja creencia de no se puede, ¿verdad? Porque todo lo que hemos probado muchas veces anteriormente nos sirvió. Por eso la fe en Jesús es la que recibe milagro. Jairo seguramente como líder religioso había agotado toda esa posibilidad. Había hecho todos los rituales ahí que tenían los sacerdotes para una persona que estaba enferma y seguramente habrá visitado a los médicos, era pudiente, podía haber llevado a su hija al médico. Ahí, lo había intentado todo. La mujer que se curó de ahí de esa enfermedad nos dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía, ¿verdad? Y sin embargo esa enfermedad seguía firme. ¿Cuántas veces nosotros hemos luchado por nuestras propias manos, por nuestras propias fuerzas, por buscar la solución por nosotros mismos y no pasó nada? Intentamos de todo. Y a veces en ese afán de que mejore la situación caemos en el engaño del enemigo. Muchas veces vamos y nos hacemos santiguar, miramos el horóscopo, y eso se le da al pequeño, pero tristemente hay personas que caen en el ocultismo, ¿verdad? Por el afán de que su vida mejore. Y no se dan cuenta que ahí lo que es quedar atadas ahí a la esclavitud. Muchos hemos venido a los pies de Jesús después de haberlo intentado todo antes. Y sabes que muchas veces, a veces venimos a los pies de Jesús, por último, aún siendo cristianos. Aún siendo hijos de Dios, muchas veces el último recurso para nosotros de buscar una solución, de buscar una salida, es Jesucristo, cuando debe ser lo primero. Y te doy un ejemplo bíblico. Cuando manda Marta y María, mandan a buscar a Lázaro, Lázaro ya estaba prácticamente muerto. Porque dice la Biblia que él se quedó unos días más. Y si tú sacas la cuenta del día del viaje y del día que se quedaron, ya estaba muerto cuando mandaron llamar a Jesucristo. Marta y María eran amigos de Jesucristo, le habían escuchado, se sentaban a sus pies para escuchar las palabras que él les enseñaba. Habían sabido de que Jesús sanaba y sin embargo fue el último recurso que ellos enviaron ahí para que Lázaro fuera sanado. Muchas veces nosotros, aún siendo hijos de Dios, el último recurso es Jesucristo. Nos viene una cuenta para pagar y lo primero que hacemos es pagar, sacamos un préstamo. Ahí en vez de pedirle a Dios que Dios mueva su mano y que haga algo a nuestro favor, ¿verdad? Primero lo intentamos con nuestra fuerza y en ocasiones, como les dije, acudimos a lugares que lo único que hacen es estafar. Lamentablemente ahí el Evangelio ha sido dañado, ¿verdad? Por las falsas doctrinas. Ahí que van y te dicen, pacta con el Señor y el Señor lo hará. Vos pactás tranquilamente, pero no sé con qué Señor estará pactando. Ahí, ¿no? Tristemente también allá en Flor de Maloña, ya lo conté, pero una vuelta una hermana también
cuando estábamos atendiendo un anexo en un complejo de vivienda, tenía un hijo, 2 o 3 hijos tenía, no recuerdo, pero el más chico andaba en la droga, ¿no? Y bueno, como toda madre, hace lo imposible, ¿verdad? Para que su hijo salga de ahí. Y fue y cayó en pare de sufrir, ahí. Y le dijeron, vos pactar con 500 pesos y el Señor te va a sacar a tu hijo. Ahí, pactó con 500 pesos, en aquel tiempo era algo, no era poco, no era mucho, pero no era poco. Ahí costaba tener 500 pesos libres para pactar. ¿Sabes qué? El hijo de ella murió en un accidente de moto. Ahí. Muchas veces, a veces en ese afán, ¿verdad?, de buscarla por la nuestra, de no acudir a los pies de Jesucristo, terminamos siendo estafados. Y tristemente también muchos caen en el engaño del diablo y terminan con su vida destrozada, porque van ahí a la bruja de la esquina que me haga un pase, que me haga esto y que me abra los caminos. ¿Y sabes lo que es? El camino que te va a abrir es el camino al infierno, el que te abre. Lamentablemente, eso ocurre hasta hoy en día, ¿verdad? Quieras creerlo o no quieras creerlo, pero Jesucristo es el que la fe en Jesucristo es la que nos lleva a los verdaderos milagros. Y sabe que Jesús nos da mucho más que un milagro. Jairo recibió más que un milagro, recobró la vida. Imagínense, su hija se le había muerto. Ahí, imagínense el dolor que podría enfrentar, los años de luto que eso lleva, ¿verdad? Y que nunca te sanás. Pero recobró la vida. ¿Y sabes qué? Algo más lindo que recibió Jairo, él conoció cara a cara al Mesías, que quizá él cada sábado se sentaba a enseñar a los judíos. Ahí, porque los judíos estaban esperando al Mesías, y él conoció cara a cara a ese Mesías. Y ese Mesías se interesó por su hija, se interesó por su familia, de la misma manera que Jesucristo se interesa por ti y por tu familia. Jesucristo está interesado en ti, no te va a soltar. La mujer recibió mucho más que la sanidad. Dice la Biblia que Jesús le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Vete en paz, ahí, vete salva. Jesucristo siempre nos da más de lo que le estamos pidiendo, más de lo que necesitamos. Hagamos memoria de todas las veces que Jesucristo nos bendijo y no vamos a dar cuenta que es así. Que Dios nos bendice más de lo que nosotros necesitamos y mucho más de lo que nosotros merecemos. Jesucristo les devolvió la esperanza a esta persona. No solo la familia de Jairo fue bendecida, sino la familia de esta mujer. Imagínense si esta mujer tenía hijos y que por 12 años no podía estar con sus hijos, no podía abrazarlos, no podía compartir una mesa con ellos, un pan, nada. Pero hoy en día de repente cuando vuelven la ven sana y le dicen, vino mamá. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo, ¿verdad? La fe en Jesús no se termina en un milagro. La fe en Jesús es la que nos hace conquistar lo inconquistable. Es la que hace que la montaña se mueva. Es la que hace que ese problema, esa dificultad se va. Porque vos le vas a decir, ¿verdad?, el Dios grande que tú tienes a ese problema. La fe en Jesús es lo que hace que una vida sea restaurada, que una familia pueda volver a sentarse junto a la mesa. Eso es lo que lo hace la fe en Jesucristo. No te lo va a hacer el brujo de la esquina, ni el vidente, ni las cartas. Lo va a hacer Jesucristo. Es el que va a hacer que tu familia nuevamente se siente en una mesa tranquila y todos juntos compartiendo el pan. La fe en Jesús es la que llama las cosas que no son como si fueran. La fe en Jesús es la que nos hace seguir adelante aunque no tengamos más fuerza. Es la que nos dice, sigue luchando un poquito más, sigue peleándola. Sigue bicicletareando ahí unos kilómetros más hasta las piedras, que vas a ver que Dios te va a dar un trabajo mejor. Sigue creyéndole, sigue un round más. Adelante. El tema está en qué estamos basando nosotros nuestra fe. En qué estamos creyendo, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Son nuestra fuerza? Y yo todo lo puedo, y si yo puedo conquistar, y porque yo soy el mejor. Son los políticos, porque muchas veces nos animamos un político, un partido político, para que nos den una pensión, para que nos den esto, para que nos den un trabajo. Ahí son los astros, ahí que miramos el horóscopo. Nuestra fe tiene que estar siempre basada en la palabra de Dios, la cual nos va a llevar a Cristo. La palabra de Dios nos lleva a Cristo, ¿verdad? Puestos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Observa que la mujer simplemente dijo si tocar el borde de su manto. No dijo me voy a tirar a sus pies, no dijo voy a pedir que ore, no voy a pedir que me toque, no, simplemente dijo si tan solo tocara el borde de su manto. ¿Te animas en esta tarde a tocar el manto de Jesús? Ahí, por la fe.
Si lo haces, estate tranquilo que de Jesús va a salir poder hacia tu vida. Va a salir poder y ese problema que te tiene agobiado, que te tiene ahí, que no das más, el Señor va a decir, wow, esta gente tiene fe. Esta gente sí que tiene fe. Y se va a maravillar ahí el Señor. Dejemos en esta noche todas nuestras viejas creencias atrás. Todo lo que aprendimos de Dios, de que Dios es así, de que Dios es así, de que esto, que aquello, que a Dios no le agrada esto, que a Dios no le agrada lo otro, que para cantar tenés que cantar así, que para aplaudir tenés que aplaudir así, que la pollera, que el pantalón, que todas esas cosas, ¿verdad? Dejemos todo eso atrás. Simplemente tengamos fe en el Señor Jesucristo. No razonemos, no intentemos de comprender el mover de Dios, porque no lo vamos a comprender. Dios hace como Él quiere. Simplemente dejemos que el Señor nos ministre, ¿verdad? Si estás necesitando un milagro, estás en el lugar correcto. Jesucristo está aquí. Dice su palabra que donde haya 2 o 3 reunidos, en su nombre Él allí estaría, ¿verdad? Y que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él iba a decir al Padre, hacéselo, complaceros a Él. Capaz que sea como Jairo, está necesitando de un milagro para un familiar, para un conocido, para un vecino, ¿verdad? Y Dios lo puede hacer, cree solamente. Ahí. Tal vez sea como la mujer, necesita un milagro en tu vida y tal vez estás teniendo un problema, quizás no por tantos años, no por tanto tiempo, ¿verdad? Pero tienes uno que no te deja dormir, ahí que te tiene inquieto, ahí que no te deja disfrutar de la vida, ¿verdad? Toca tan solamente el borde de su manto en esta noche y vas a ver que el Señor te va a sanar. La Biblia nos dice que para el que cree, todo es posible. ¿Tú crees en el Señor? ¿Tú crees que el Señor lo puede hacer? ¿Que puede hacer milagros en tu vida? ¿Que te puede sanar? ¿Que puede quitar todo ese... ¿Cómo es que se llama toda la enfermedad esa que te diagnosticaron? ¿Esa cómo es? No sé, no me acuerdo. Sí, que tenés que comer. Lepón. Bueno, pero no es tuya. Esa enfermedad no es tuya. ¿Tú crees que el Señor lo puede sanar? ¿Lo puede sanar? Entonces, si le creemos, pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y hagámoslo. Creemos, toquemos el borde de su manto. Ahí, espiritualmente, ahí en este tiempo, en este momento, por la fe, acerquémonos al Señor Jesucristo. Ahí, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a creerle al Señor. La fe en Jesús es la que hace los milagros. Y nada de lo que pasa en nuestras vidas es por casualidad. Nada de lo que pasa en nuestras vidas es por casualidad. Ahí simplemente confiemos en el Señor. Dejemos toda creencia atrás, todo lo que nos han enseñado ahí de que para obtener un milagro del Señor Jesucristo tienes que orar de esta manera, tienes que ayunar 20 días, 60 días, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Simplemente cree en el Señor Jesucristo. No temas, le dijo el Señor Jesús a Jairo, no temas, cree solamente. Y él pudo ver a su hija nuevamente, disfrutar de su hija, ahí que había muerto, era verdad, había muerto, pero el Señor la levantó, porque Jairo tuvo fe en el Señor Jesucristo. Superó esa creencia religiosa, esa manera de pensar, de entender, ellos pensaban que entendían a Dios, que sabían de Dios. Podían saber de cómo Dios había hecho las cosas antes, pero no conocían a Dios. Y muchas veces nosotros creemos que sabemos de Dios, pero no lo conocemos. No conocemos a ese Jesús bondadoso, no conocemos a ese Jesús que nos bendice, que nos ama, que nos abraza, que nos consuela. Muchas veces lo único que sabemos de Jesús es que simplemente murió en la cruz, ahí como lo tienen los católicos, ahí con su cara de desgraciado y nada más. Pero ¿sabes qué? Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo resucitó, Jesucristo está vivo, Jesucristo dice su palabra que toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra, dice Jesucristo. Y Él te ama, Él te ama. Gloria a Dios. Simplemente acércate en esta noche ahí
Si tienes una necesidad en tu cuerpo físico, si tienes una enfermedad, pon tu mano ahí donde tenga ese dolor y pídele al Señor que te sane, Sí, que te Señor. quite ahí de ese dolor, que te quite ese malestar, ahí, que quite todo tumor en el nombre de Jesús. Aleluya. La fe en Jesús es lo que hace posible las cosas. La fe en el Señor Jesucristo Sí, es la que mueve las montañas. La fe en Jesucristo es la que llama las cosas que no son como si fueran. Quizás tienes un dolor en el corazón en esta hora que no sabes cómo quitártelo. Tienes las emociones dañadas, los sentimientos dañados, ahí no hay pastilla que cure eso. Pon tu mano ahora en el corazón y pídele al Señor que lo sane. Sí, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hemos visto, Señor, por medio de tu palabra, Dios bueno, Señor, que la fe puesta en ti, Señor, es la que hace que los milagros ocurran en nuestras vidas, Señor.